Ya está. Ahora sí. Sí, ya, perfecto. Ya mi sonido, sí. Muy bien. Entonces, la teoría de las dos fuentes nos viene a decir dos cosas. Primero, que el Evangelio de Marcos es que el más antiguo de todos. Hoy vamos a estudiar pues un poco más el Evangelio de Marcos. Y segundo, nos viene a decir que existió una fuente ¿qué? Q. Muy bien, una fuente Q. ¿A qué hacemos referencia con la fuente Q? A logia. Logia significa ¿qué? Palabras, ¿verdad? Entonces, que Mateo y Lucas tuvieron a la vista que, por un lado, el Evangelio de Marcos, pero también tuvieron que esta fuente Q, ¿ya? Y por eso es que encontramos muchas coincidencias en los tres evangelios, ¿verdad? Y entonces a esto es que se le conoce como la cuestión sinóptica. Ajá. Que más que un problema, o sea, no es que sea un problema sinóptico, ¿verdad? A veces se le llama problema sinóptico, cuestión sinóptica. ¿Por qué? ¿Por qué los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, se parecen tanto, ¿verdad? Entonces, pues, porque tienen muchas perícopes en común. Entonces, claro, ¿verdad? Pues, lo que nos explica el por qué estos evangelios se parecen tanto es por la teoría de las dos fuentes. La teoría de las dos fuentes que nos propone que pues, el Evangelio de Marcos es más antiguo y luego pues, la presencia de esta fuente Q. ¿Sí, Victoria? Sí, me había quedado con la duda. ¿La fuente Q es como la tradición oral que se fue transmitiendo? Tradición oral. O sea, una fuente oral y la logia eran ya como los fragmentos. No. Es que a veces lo ponía así como separado y a veces No. A ver, ¿qué es la fuente Q? La fuente Q es un documento, incluso pues en la presentación que les envié, estaba que se discutía si ese documento, si la fuente Q era una fuente oral o era una fuente escrita. Ajá. ¿De acuerdo a lo que leyó? No recuerdo de esa parte, padre. No. Lo más probable es que fue una fuente escrita. Ajá. ¿Ya? Una fuente escrita, o sea que era pues un documento, un papiro. ¿Ya? Claro. En ese documento, ¿qué encontramos? Lo que se conoce como logia. Logia se refiere a palabras de Jesús. ¿Me di a entender? O sea que la fuente Q es posiblemente un escrito que contiene esas palabras de Jesús. Exacto. Sí, porque ahí algo decía, eso sí me acuerdo, que algo decía como que tenía muchas más palabras que no eran dichas por Jesús, pero que logia entonces es solo las que se le atribuyen directamente a Jesús. Sí, es decir, vaya, es una teoría. Ajá. Es una teoría. Acordémonos que incluso pues hemos estado viendo algunas teorías antes de esta teoría de las dos fuentes, vimos algunas posibles hipótesis. Unas posibles hipótesis, ¿verdad? De por qué pues este parecido entre los evangelios. Entonces, sí, ¿verdad? Pues vimos cuántas hipótesis, 3, ¿verdad? 3 hipótesis. Pero al final, lo que se acepta hoy a nivel ¿de qué? De estudio bíblico es precisamente la teoría de las dos fuentes. ¿Ya? Sí. Y entonces esta fuente Q, sí, ¿verdad? Se sostiene pues, que es una fuente escrita donde están pues sobre todo palabras de Jesús. ¿Ya? A eso nos referimos con logia. Sí, queda claro. ¿Alguna otra duda sobre la teoría de las dos fuentes? Alguien en el chat preguntaba, ¿por qué hacerse bolas? En pocas palabras, decía, ¿por qué esto era? Es que no nos hacemos bolas. Lo que pasa es que precisamente la exégesis bíblica estudia a fondo las escrituras, ¿verdad? Y entonces hemos visto muchas coincidencias en esos 3 evangelios. Entonces, claro, ¿verdad? Porque estos evangelios tienen muchas perícopas en común. Y por eso es que nos hemos dedicado tiempo pues, a profundizar el por qué. A estos 3 evangelios se les conoce como sinópticos. ¿Ya? O sea que forma parte
del estudio pues de la escritura. Entonces no es que nos estemos haciendo bolas, sino que forma parte pues de la misma, del conocer los evangelios. Claro, el evangelio de Juan va a seguir una lógica totalmente distinta, ¿verdad? Nada que ver con los 3 evangelios sinópticos, ¿sí? ¿Por qué no entra en esto? ¿Por qué no entra esto? Ajá, sí, es que el evangelio de Juan se estudia aparte. Se estudia dentro de lo que se conoce como los escritos joánicos, ¿ya? Y entonces ahí estaríamos hablando del evangelio de Juan y también las 3 cartas de Juan, pero eso lleva otra secuencia. Ahorita aquí nos estamos centrando en Marcos, Mateo y Lucas. Bueno, entonces si ya no hay preguntas sobre la cuestión sinóptica, comencemos a estudiar el evangelio de Marcos. Y aquí quiero ver cómo hago. Esta como no es mi computadora, no sé cómo. Carmencita, ¿cómo se avanza en Con esta? las flechitas ya le gustan. ¿Cómo? Las flechitas. Con los cursores, ¿no? Deja. Ni con el enter. Se está portando mal. Según nos da cuenta. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Entonces, comencemos con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el más breve. Apenas tiene, ¿cuántos? 16 capítulos. Y pudiéramos decir que a grandes rasgos se divide en 2. Informa sobre la actividad de Jesús en Galilea, y ahí tenemos el capítulo 1 al 10. Y sobre su vía dolorosa en Jerusalén, capítulos 11 al 16. Bueno, si nos ubicamos en Galilea, ¿verdad? Si yo presentara un mapa de Palestina, ¿dónde estaría Galilea? Al norte. Al norte, ¿verdad? ¿A orillas qué? Del lago de Galilea. Ajá, muy bien. ¿Y Jerusalén dónde estaría? Al sur. Entonces Marcos prácticamente nos va a presentar 2 escenarios geográficos: Galilea y Jerusalén. Galilea, capítulo 1 a 10, y Jerusalén, capítulo 11 al 16. Al principio se describe el comienzo de la actividad de Jesús, capítulo 1, versículos 1 al 3. Luego su primera manifestación pública en Cafarnaúm y sus alrededores. Eso fue las bodas de Caná. No. Vamos despacio, no se me adelante. Entonces, luego su primera manifestación pública en Cafarnaúm y sus alrededores, capítulo 1, versículos de 14 a 45. Luego se van enhebrando relatos de conflictos en los que Jesús choca con los fariseos y los escribas, capítulo 2 a 3. Se narran parábolas de Jesús, capítulo 4, 1 al 34, y luego un ciclo de actos taumatúrgicos, capítulo 4, versículo 35, al capítulo 5, versículo 43. ¿Qué dijimos que eran actos taumatúrgicos? Prodigios. Curaciones de Jesús, exacto. Vienen luego relatos aislados, capítulo 6, 1 al 33. Aquí Jesús es rechazado en Nazaret, capítulo 6, 1 al 6. Envía a sus discípulos, 6 al 13, los cuales regresan poco después, 6, 30 al 33. Entre tanto, las parábolas de Herodes acerca de Jesús, capítulo 6, 14 y 16, van seguidas por la historia del fin de Juan el Bautista, capítulo 6, 17 a 29. Luego se ofrecen 2 secciones que tienen una proyección que transcurre bastante paralela. La historia del alimento proporcionado a las multitudes, Jesús caminando sobre las aguas, la discusión, la instrucción de los discípulos, Jesús y la mujer cananea, y la historia de una curación. Entonces aquí pues tenemos, bueno, esta diapositiva ya la tienen ustedes, ¿verdad? Entonces ahí pues para que vayamos siguiendo la secuencia de todo lo que acontece en el Evangelio, ¿qué? De Marcos, ¿ya? Y con lo que decía usted, Victoria, la boda de Caná no está en el Evangelio de Marcos. Eso solamente está en el Evangelio de Juan. Pero ustedes ya vieron el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya. Usted no. Ah, bueno.
Entonces, ahí, bueno, en el Evangelio de Juan, ahí se estudia la boda de Caná, que esa es propia del Evangelio de Juan, no está en los sinópticos, ¿ya? Entonces, aquí cuando hablamos de ¿qué? De la manifestación pública en Cafarnaúm, estamos hablando cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, ¿ya? Perfecto, muy bien. Sigamos. Luego, a continuación, vienen los 3 anuncios de la pasión de Jesús. 8:31, 9:31, 10, 32, 34, que determinan todo el contexto que se haya centrado enteramente sobre el vaticinio de la pasión. 8:27 al 10:52. La confesión de Pedro en Cesarea de Filipo va seguida por la primera predicción de la pasión, así como por una instrucción sobre el seguimiento de los discípulos en lo que al sufrimiento se refiere. Luego ocurre la transfiguración de Jesús juntamente con un diálogo al descenso del monte y la curación del muchacho Pilepo. Luego viene una segunda predicción de la pasión, 9:30-32, viene el diálogo con los discípulos, y un pequeño conjunto a la manera de catecismo. Luego viene la tercera predicción de la pasión, seguida del diálogo de Jesús con los hijos de Zebedeo y por la curación de un ciego. Eso es importante porque en el Evangelio de Marcos sí vamos a encontrar que 3 anuncios de la pasión. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. En los capítulos 11 a 13 se describen los últimos días de Jesús en Jerusalén. En primer lugar, su entrada en la ciudad, luego la purificación del templo, la maldición de la higuera, luego un ciclo de diálogos polémicos y finalmente el discurso apocalíptico de Jesús. A ver, cuando decimos discurso apocalíptico de Jesús, ¿a qué estaremos haciendo referencia? ¿A qué suena Apocalipsis? Como al final de los diálogos. Día del juicio, sí. ¿Perdón? ¿Algo que va a suceder? Algo que va a suceder. Sí, es decir, miren, todos los evangelios, si bien es cierto que tenemos un libro que concretamente se llama Apocalipsis de San Juan, pero prácticamente todos los evangelios, excepto Juan, tienen pues, su parte apocalíptica. Es decir, pues, donde se habla ya de lo futuro, de lo escatológico, ¿verdad? Entonces, el discurso apocalíptico de Jesús en el capítulo 13. Luego del 14:1 al 16:8 se extiende la historia de la pasión y resurrección, que termina de repente con la frase de que las mujeres huyeron asustadas del sepulcro vacío y angustiadas por el temor, no dijeron a nadie lo que habían visto. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces incluso pueden repasar las diapositivas y luego pues un ejercicio interesante sería leer de corrido el Evangelio de Marcos. En una hora se lee el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y como el Evangelio de Marcos es prácticamente bastante secuencial, entonces pues uno le va siguiendo el hilo, pero si no, pues uno con esa diapositiva se puede orientar y entonces pues ver la estructura del Evangelio de Marcos. Entonces, a ver, y aquí quiero que me presten atención. Aquí viene el punto del Evangelio de Marcos. Propiamente, el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. Pero luego tenemos unos versículos en el capítulo 16, del 9 al 20, que eso es un añadido tardío. Añadido tardío. ¿A qué me refiero con añadido tardío? Fue algo que después se añadió. Originalmente, el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. ¿Y termina con qué? Con que las mujeres huyeron asustadas del sepulcro vacío. ¿Ya? Pero en Marcos encontramos este añadido, capítulo 16, del 9 al 20, que se nos narra las apariciones del resucitado. ¿Estamos claros ahí? Que 16, 9 al 20 es un añadido. ¿Añadidos por el magisterio? No. Aquí no tenemos todavía magisterio en la iglesia. Acordémonos que aquí todavía no tenemos magisterio de la iglesia, sino que esto fue añadido por los mismos discípulos.
después. Más tarde. Por eso decimos, estamos hablando de un añadido posterior, un añadido tardío. Ahorita lo vamos a ver más despacio. Ahorita lo vemos más despacio. Entonces, ¿estamos bien? Sí. Así que ahora veamos, ahí está, el primitivo final del Evangelio de Marcos. En el primitivo final, en él se anuncia, claro está, la aparición del resucitado que iba a tener lugar en Galilea. Concretamente en el capítulo 14, versículo 28, y en el capítulo 16, versículo 7, ahí se nos narra que Jesús se iba a manifestar en Galilea. Pero no se nos relata nada de ella, o sea, no se nos relata nada de esta aparición del resucitado. Sin embargo, y aquí viene el punto, sin embargo, desde muy pronto, se sintió como una deficiencia el hecho de que el Evangelio de Marcos no ofreciera historia de apariciones. Es decir, que en un primer momento, Marcos, ¿qué? No ofrecía, ¿qué? Historia de apariciones. Mateo y Lucas sí ofrecen historia de apariciones. ¿Ya? Por ejemplo, Lucas hasta tiene todo un capítulo para narrarnos una aparición. Acordémonos del capítulo 24 de Lucas. ¿De qué nos narra el capítulo 24 de Lucas? Los discípulos de Emaús. O sea, los Mateo y Lucas sí nos narran apariciones de Jesús. ¿Ya? En cambio, Marcos en un primer momento no ofrecía historia de apariciones. Entonces se trató de completarlo en consecuencia. O sea que fue un añadido posterior. ¿Se está comprendiendo? ¿Estamos siguiendo el hilo? Y eso que usa de fuente. Perdón. ¿Y estos añadidos los hizo? Bueno, ahorita vamos profundizando. ¿Sí? No, que usaron de fuente para eso. ¿Qué usaron de fuente? Ahorita vamos. Entonces, el final secundario de Marcos, ¿a qué llamamos final secundario? A esa parte añadida. Capítulo 16, del 9 al 20. Apareció ya en el siglo II. Ya en el siglo II encontramos papiros, donde ya aparece ese final secundario de Marcos. Y presupone, escuchemos bien, el conocimiento de los relatos pascuales ofrecidos por los otros tres evangelistas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que oyeron que los otros lo tenían y dijeron, no, que a mí no. Y entonces, Que se supone que ya... Bueno, pero más que oyeron, leyeron, porque aquí estamos con documentos escritos, más que tradición oral, está. Pero sí, en pocas palabras lo que dice usted. Lo único que en vez de oír, leer. Ajá. Ya estaban escritos los otros tres. Sí. No, ¿cómo los otros tres? Los otros dos. Juan, no, yo pensando también en Juan. Porque como dice... No, a ver. Victoria. Como dice, ofreció por los tres evangelistas. Ah, sí. Presupone el conocimiento de los relatos pascuales ofrecidos por los otros tres evangelistas. Sí, ahí estamos incluyendo pues a Juan. Tiene toda la razón. Sí. Es decir, que ese añadido posterior, esos versículos, ya los encontramos en el siglo II. ¿Siglo II de qué año a qué año va? Del 100 al 200. Sí, del 101 al 200, ¿verdad? Ya lo encontramos en el segundo siglo, en papiros. Y por tanto, ¿quién lo añadió? Que no sabemos quién fue. Ya conoció que los otros tres evangelistas sí tenían relatos pascuales. O sea, acontecimientos después de la resurrección de Jesús. ¿Estamos claros ahí? Sí. pero Esa parte añadida de ese autor que se dio cuenta que los demás sí habían puesto eso, puso la propia experiencia o lo propio aprendido o escuchado del discípulo al que seguían, o solo fue como copy-paste de los otros. No fue copy-paste, porque precisamente en los otros evangelios los relatos pascuales sí abarcan varios capítulos. En cambio aquí solamente, si usted ve, solamente son unos versículos, ¿verdad? Son como que de 9 al 20 son 11 versículos nada más. A ver,
Gilda, yo veo que usted tiene Biblia. Si nos puede leer, por favor, Marcos 16, del 9 al 20. Del 1 al 20. Del 9 al 20, que ese es el añadido. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicarse a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, a los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído a quienes le habían visto resucitar. Luego le dijo: id por todo el mundo y proclamar la buena noticia a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les harán daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Gracias, mi amable. Entonces, sí, no es copy-paste, ¿verdad? Solamente se nos narra así sucintamente que 3 apariciones. 3 apariciones, ¿verdad? Claro, ahí nos dice que pues se apareció cuando 2 discípulos iban de camino. Lucas, pues se expande en eso, ¿verdad? Se dedica pues a detallarnos el camino de Emaús, ¿verdad? Entonces, sí, sucintamente, sintéticamente nos presenta pues esas apariciones de Jesús. ¿Sí, Victoria? Es que aquí solo dice María Magdalena, pero hay, en otros relatos sí se pone a las mujeres, como en plural, ¿no? Sí, es decir, vaya, sí, en otros relatos definitivamente pues se narra de forma distinta, ¿verdad? En cambio, pues aquí Marcos lo presenta de forma que sucinta y por eso menciona pues que María Magdalena, ¿verdad? Ajá. Entonces, este final secundario lo tenemos ya en el siglo ¿qué? Segundo, ¿verdad? Muy bien. Vamos al mensaje del Evangelio de Marcos. El evangelista Marcos no solo pretende con su libro transmitir la tradición de Jesús que ha llegado hasta él, sino que por medio de las tradiciones compiladas por él, trata de dirigir un determinado mensaje, el Evangelio de Jesús, el Cristo. O sea que Marcos no solamente nos quiere transmitir pues la tradición de Jesús, es decir, cuando hablamos de la tradición de Jesús, que estamos hablando de lo que hizo Jesús, de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que pues, vivió. No, sino que Marcos sobre todo trata de dirigir un determinado mensaje, el Evangelio de Jesús, el Cristo. ¿Cómo comienza Marcos? A ver, capítulo 1, versículos. No, Víctor. Mejor veamos. A ver si me hacen el favor. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Quién nos hace el favor? Aquí está. Predicación de Juan el Bautista. ¿Cómo? Predicación de Juan el Bautista. Versículo 1. Sí. A ver. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Según lo que está escrito en Isaías, el profeta, mira que... Pero ahí está. Comienzo del Evangelio, según... A ver, nuevamente. Comienzo del Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí está. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es lo que Marcos quiere transmitir. Marcos nos quiere transmitir que Jesús es el Hijo de Dios. Evangelio, ¿verdad? Por eso, lo que se cuenta sobre la actividad terrena de Jesús está orientado hacia el querigma de la cruz. O sea, Marcos nos quiere presentar a Jesús como el Cristo. Cristo es en griego y en hebreo es Mesías. Cristo es en griego y en hebreo es Mesías. O sea que Marcos quiere presentarnos que Jesús es el Mesías,
El Mesías que ya había sido, ¿qué? Anunciado por los profetas. Entonces, por eso es que para Marcos el centro o el punto de atención va a estar sobre el querigma de la cruz y la resurrección. ¿Me explico? ¿Ya? Incluso, si ustedes recuerdan, les había dicho pues que primero los evangelistas ponen el querigma, Jesús pues muerto, resucitado, y luego comienzan a escribir lo que es la vida pública de Jesús. O sea que los evangelios fueron escritos al revés, que primero, de atrás para adelante, que primero se escribió la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y luego se escribe la vida pública de Jesús. Entonces, para Marcos esto es muy importantísimo. Por eso es que lo que Marcos cuenta sobre la actividad terrena de Jesús está orientado hacia el querigma de la cruz y de la resurrección. ¿Qué se nos quiere decir aquí? Que para Marcos lo principal no es narrar la vida terrena de Jesús, sino que para Marcos lo principal es narrar ¿qué? El querigma de la cruz. El anuncio de la cruz y la resurrección. Y todo lo que Marcos narre previamente va a estar orientado ¿qué? Hacia ese querigma. Para ello se sirve el evangelista especialmente del motivo de la mesianidad oculta, que algunos autores también le conocen como el secreto mesiánico. En Marcos vamos a ver lo que es la mesianidad oculta o el secreto mesiánico. ¿A qué estamos haciendo referencia con el secreto mesiánico? Que Jesús no quería darse a conocer todavía. Exacto. Que Jesús todavía no deseaba que lo proclamaran Mesías, porque acordémonos que en los tiempos de Jesús se esperaba que un Mesías extraordinario, pues un Mesías que nadie iba a saber de dónde venía, un Mesías que iba a realizar prodigios, que iba a realizar portentos, y Jesús no quería un mesianismo de este tipo. Por tanto, Jesús oculta ese mesianismo. Se nos refiere constantemente cómo Jesús cura enfermos, expulsa demonios y realiza actos extraordinarios. Pero luego se añade siempre que Jesús había mandado guardar silencio sobre ellos. Es decir, cuando los demonios lo reconocían como el Cristo, como el Mesías, Jesús les mandaba callar. A ver, leamos una de estas perícopas. Leamos la perícopa que encontramos en el capítulo 1, versículos 24 y 34. Capítulo 1, versículos 24 y 34. ¿Sí? Versículo 24. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Pero ahí está, cállate. O sea, Jesús no quiere que se revele su identidad. Veamos el versículo 34, siempre el capítulo 1. Dice: Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Ajá, ahí está. No dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. A esto se le conoce como el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque hasta el final, cuando Jesús está en la cruz, es que se va a revelar Jesús como el Mesías. ¿Y por qué se mantiene el mesianismo de Jesús en secreto? Para evitar malos entendidos. Por eso mismo, ¿verdad? Porque se esperaba un Mesías poderoso, glorioso, portentoso, y Jesús, pues no era esa la forma de ejercer ¿qué? Su mesianismo. A ver, veamos capítulo 3, versículo 12. Pero él
mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Ahí está, les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Y si seguimos leyendo todas estas perícopas, 5:43, 7:36, 8:26 y 30 y 9:9, pues entonces vamos a descubrir que vamos a darnos cuenta que precisamente Jesús callaba. A eso se le conoce como el mesianismo oculto o el secreto mesiánico. Por consiguiente, de la revelación divina no se puede hablar sino contemplando toda la actividad de Jesús desde el punto de vista de la cruz y la resurrección. En pocas palabras, aquí estamos diciendo que toda la vida de Jesús está apuntando ¿qué? A la cruz y la resurrección. En Marcos, ¿verdad? Por tanto, pues hasta el momento de la cruz y resurrección es que los discípulos van a descubrir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Pero no, ¿verdad? O sea, ¿Cómo pero no? O sea, la gente sí hablaba, pues, y la gente sí sabía, y por eso lo empezaron a seguir y se empezaron a dar cuenta y lo reconocieron que era Mesías antes de quien quisiera. No, aquí en Marcos no. Aquí en Marcos no. A ver, la gente no tenía conciencia de que Jesús era el Mesías. Es que, a ver, aquí tendríamos que ir a los profetas, ¿verdad? Y sí, los profetas hablaban de que iba a llegar pues el Mesías. Mesías también sinónimo de Mesías, ungido, no, maestro, no. Mesías ungido o también Cristo. Mesías ungido, Cristo es lo mismo. ¿Ya? Mesías es ¿qué? Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y ungido es en español. ¿Ya? Entonces, claro. ¿Cómo? Sí. Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en español. ¿Ya? Incluso, a ver, por ejemplo, en los tiempos del Antiguo Testamento, los reyes eran considerados Mesías en plural, ungidos, no tanto escogidos. Bueno, sí también escogidos, ¿verdad? Escogidos y ungidos, ¿ya? Pero llegó un momento en el cual, pues, la realeza se corrompe y a partir de ahí, pues, se anuncia la llegada de un Mesías. Y por eso es que los profetas anuncian un Mesías del linaje de David y que, pues, nadie sabría de dónde vendría. Y ese es el Mesías que estaban esperando en los tiempos de Jesús. ¿Ya? La gente no tenía conciencia que Jesús era el Mesías, porque decir Mesías era algo grande. La gente veía en Jesús que Jesús era un maestro que era pues un rabí, ahí sí, ¿verdad? La gente reconocía, pues lo llaman rabí, pero Mesías no le llaman, la gente no le llama. Y vea usted aquí, que aquí, ¿quiénes llaman a Jesús Mesías? Los espíritus inmundos. ¿Ya? La gente no, sino que son los espíritus inmundos quienes sí reconocen que Jesús es el Mesías. ¿Ya? Y por eso es que Jesús los manda a callar, porque hasta el final, hasta en la cruz, es que Jesús se va a revelar como el Mesías. Y se va a revelar como un Mesías sufriente. ¿Sí? Perdón, padre, algo de complemento nada más. Ajá. Eso es lo que actualmente los judíos, quiero decir, están esperando también al Mesías. Sí, los judíos siguen esperando al Mesías. Ajá. Bueno, precisamente ahí está, ¿verdad? Que los judíos siguen esperando al Mesías. Sí. Nosotros, cristianos católicos, pues Jesús es el Mesías. ¿Ya? Y entonces, pues los evangelios sí, lo van a proclamar pues Mesías, pero lo van a proclamar hasta el final. Entonces, Marcos, por eso, como el centro para Marcos es la cruz y la resurrección, entonces durante toda la vida pública de Jesús se va a mantener en secreto su mesianismo. ¿Ya? Entonces, por
Por consiguiente, la serie de epifanías secretas, ¿a qué hacemos referencia con epifanías secretas? Que Jesús se manifiesta. Sí, no. Epifanías secretas estamos hablando de esto, que estamos hablando de que los demonios sí reconocen que Jesús es el Mesías, ¿ya? Y Jesús les manda a callar. Inmediatamente cuando los demonios comienzan a decir que Jesús es el Mesías, cállate. Entonces, esta serie de epifanías secretas, es decir, pues todos esos versículos que he puesto arriba, ¿verdad? 1:24, el 34, 3:12, 5:43, 7:36, 8:26, 30, 9:9. Está señalando hacia la única revelación de Dios en la cruz y en la resurrección de Jesús. Vemos pues que el misterio mesiánico excluye una interpretación del Jesús histórico que no esté orientada por la confesión de fe en el Cristo crucificado y resucitado. A ver, ¿qué estamos queriendo decir aquí? Que a partir de la muerte y resurrección se va a comprender que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, ¿ya? Y por tanto, toda su vida pública, ahí estaríamos hablando del Jesús histórico. ¿Verdad? Todo lo que Jesús hace a lo largo de su vida pública está orientado por esa confesión de que Jesús es el ungido, el Cristo. ¿Sí está muy bien ahí? Vale, lo que estoy diciendo es de que en todo su ministerio público, pues ahí tenemos al Jesús histórico. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Comprendemos lo que es el Jesús histórico y el Cristo de la fe? No, bueno. Jesús histórico. Cuando hablamos del Jesús histórico, estamos hablando ¿qué? De Jesús humano, de Jesús humano. ¿Ya? Jesús humano. Incluso nosotros decimos Jesucristo. Lo unimos los dos. Pero, vaya, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando ¿qué? Cuando decimos Jesús, estamos hablando de la dimensión humana de Jesús. Su naturaleza humana, o el Jesús histórico, que también, pues, sí, el Jesús histórico, el Jesús que pasó curando enfermos, que pasó haciendo el bien, que multiplicaba la comida, bueno, eso es el Jesús histórico. Pero Cristo hace más referencia a la confesión de fe. O sea, Cristo es el Mesías, o sea, es Cristo, Mesías, ungido. Y aquí lo que hizo la fe es que a Jesús le otorgó el título de Mesías. Entonces, toda su vida pública, ahí tenemos al Jesús que histórico. Ahora bien, el Jesús histórico pues pasó haciendo el bien, pasó curando a los enfermos, predicó el reino de Dios, y hasta el final de su vida es que los discípulos van a decir, este Jesús histórico es el Mesías que Dios nos había prometido. O sea que hasta el final es que se va a reconocer que Jesús era el Mesías prometido. Ese hombre de carne y hueso. Y ese es el misterio, el gran misterio de la encarnación. Que precisamente en este hombre Jesús, este hombre pues que fue de carne y hueso, como todos nosotros, este hombre era el enviado de Dios. No sé si me expliqué en esto. Sí. Proclamar que Jesús era el Mesías no era cosa fácil. No era cosa fácil. Porque los judíos esperaban más bien un Mesías extraterrestre, pues. Extraterrestre. Y vemos que Jesús era tan humano, tan cercano. Y por eso es que, perdón. Hijo de carpintero, ¿verdad? Y por eso, pues, es que la gente estaba siempre con esa duda. No, es que cuando venga el Mesías no vamos a saber de dónde viene. Pero aquí ya, ¿verdad? No, es una pregunta en el chat. Ajá. Veo que ya son menos 20. Entonces, pues ahí, pues no le voy a quitar tiempo a María José. Así que vamos a hacer lo siguiente. Bueno, como para el Evangelio de Marcos tenemos 2 días. Ahorita pues ya comencé a explicar el Evangelio de Marcos y pues vamos a continuar
continuar la próxima semana explicando, ampliando el Evangelio de Marcos. Entonces guarden sus dudas para la próxima semana. Y entonces, para la próxima semana seguimos ampliando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y también en el chat. Quizás la próxima clase la comenzamos con eso. ¿Cuál es la duda del chat? Pedro dice que lo reconoce como el Hijo de Dios en una confesión de que es el Mesías. En el pasaje cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dicen ellos que es él? O sea, ellos ya lo habían. Esa es la pregunta. A ver. Tal vez. Pedro lo reconoce como el Hijo de Dios en una confesión de que es el Mesías. Que si eso es una confesión cuando Pedro lo reconoce. Sí, ¿verdad? Tú eres, a ver, bueno, vamos a leer ese capítulo. Con eso vamos a comenzar con la clase de ¿qué? La próxima semana, ¿verdad? Porque, a ver, Sí, pero una cosa es que se lo diga a sus discípulos y otra cosa era que él fuera públicamente con la gente y a decir... No, pero vamos a ir, vaya, aquí sobre todo tenemos que tener en consideración, ¿verdad? De que precisamente, pues sí, en esto, pues, de Pedro, ¿verdad? Esa confesión de fe que hace Pedro, entonces, pues, la vamos a analizar más detenidamente, ahí, pues, en la próxima clase, y precisamente, pues, vamos a ver ahí, ¿verdad? Pues, porque puede ser, ¿verdad? Que precisamente, pues, más esta confesión pertenezca, ¿qué? A Mateo y Lucas, ¿qué? A Marcos, ¿verdad? Entonces, perdón. Está en Marcos. ¿Tú eres? Marcos 8:29. Ajá. Vale, con eso vamos a iniciar la próxima clase, me lo recuerdan. Y también es que usted había dicho Jesús histórico y... El Cristo de la fe. Ajá. Vale, entonces con eso iniciamos, ¿qué? La próxima clase. Muy bien. Entonces, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Hola, bueno, perdón. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, Vamos a continuar con la presentación de que empezamos la última clase, que no logramos terminar, nos hacían falta, ¿sí? Yo creo que el teléfono nos va retroalimentando. ¿Mi teléfono no está conectado? Podría ser más comunicados. ¿Sí? Sí, no.
En la última clase no terminamos esta, sino que tenemos, no sé, ¿se oye el? Pero no es la compuesta. Bueno, perdón. Nos quedaron dos temas del capítulo segundo del libro del Génesis y hablamos acerca de la misión que Dios nos dio a través del trabajo, que no había sido en primer lugar creado y pensado por Dios como un castigo, ¿verdad? Sino como parte fundamental de la realización del ser humano y también para hacerlo partícipe de su ser creador, ¿verdad? Hacerlo co-creador con Dios del mundo y de cuanto existe en él. Entonces, hablamos de un par de cosas como, por ejemplo, que el ser humano es el único que tiene la capacidad de transformar la creación, que es la única criatura con manos, con dedos, capaz de poder hacer algo, algo diferente, algo nuevo, es capaz de contribuir a su desarrollo, a su evolución en ese sentido, y más allá de solamente sobrevivir como lo haría un animal. El ser humano tiene esa dignidad y esa capacidad totalmente superior. Y a través de la creación, pues se va realizando como persona. Lo hace también un reflejo del Dios creador, ¿sí? Cuando nosotros ponemos en práctica este don de poder crear, de poder trabajar, pues entonces nos vamos asimilando a Dios, que también Él está constantemente trabajando y que ha creado todo cuanto existe. Hemos dicho al principio del curso que Dios ha creado todo cuanto existe muy bueno, pero lo ha creado también en estado de perfección, ¿sí? En vías de esa perfección. Entonces, permite que el ser humano contribuya a crear esa perfección. ¿Cómo Dios confía en nosotros? Solo Él sabe, pero Él confía en nosotros para darnos la capacidad de ser partícipes de su propia misión. El día de hoy celebramos una gran fiesta en la iglesia, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y ahí vemos muy claramente cómo Dios hace partícipe a María de la historia de la salvación. Ella con una misión muy particular, la cual era ser la madre de Dios, pero a nosotros también, a nosotros, con la misión que Él nos ha dado, con la vocación que Él nos da, nos llama a ser partícipes también de la salvación propia y de la salvación de los demás. Entonces, con nuestro trabajo también pues vamos realizando esto. Un punto aquí que les compartí la vez pasada es que el trabajo está ligado a la realización personal. Podemos como seres humanos naturalmente encontrar mucha satisfacción del trabajo, sobre todo el trabajo bien hecho, del trabajo que deja huella, que marca la vida de las otras personas, pero también el trabajo lo podemos elevar, por así decirlo. Pues, ya hace unos 100 años, apareció en la iglesia algo totalmente innovador, un señorcito que decía que cualquier persona podía ser santo y que podía santificarse trabajando. Y como esto era algo totalmente novedoso, porque hace 100 años se pensaba que el único que podía ser santo o santa era el religioso, o el que estaba en un claustro, o el sacerdote, o la monja, muchos pegaron el grito al cielo. Y 100 años después, aquí todos nosotros, ya 60 años después del Concilio Vaticano II, quiere decir que a él se le ocurrió eso por inspiración de Dios, 40 años, 60 años después, el Concilio Vaticano II lo dijo. El hombre se puede santificar en su vida ordinaria y a través del trabajo. Y después dijeron, pues no está tan fuera de lo que pensábamos esa idea. Así es. Y ahora, casi 100 años después, muchos lo vivimos, lo hayamos oído o no, porque nos parece lógico, ¿no? Los laicos trabajamos y nos podemos santificar trabajando. Y por supuesto, este señorcito, perdón, con mucho cariño, un gran santo del día de hoy, San José María Escrivá de Balaguer. Pero pues de ahí venía, ¿no? De la inspiración de este texto, ¿sí? Cuando nosotros, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una misa en junio de la fiesta de San José María, pues es precisamente el Génesis el que se lee, hablando de la santificación del trabajo.
Importante, el hombre no es para el trabajo, sino el trabajo para el hombre. Poner todo con su justa medida en el lugar que corresponde y por lo tanto, pues tampoco idolatrar el trabajo. Este era un punto. El segundo punto era otra misión que Dios le dio al ser humano. Por un lado el trabajo, por el otro lado la procreación. ¿Sí? Sean fecundos y multiplíquense. Esto lo encontramos tanto en Génesis 1 como en Génesis 2. Dios nos ha querido vincular a nosotros con la generación de los seres humanos y lo ha querido unir al amor, a la manifestación del amor y lo ha querido unir a la familia también. Por eso, desde el inicio, Dios crea al ser humano, hombre y mujer los creó, les da la misión del trabajo y les da la misión de formar sus familias, ¿sí? Ese es el plan original, ¿sí? La idea originaria de Dios. Primero, hombre y mujer se unen y ahí es donde naturalmente se da el inicio del matrimonio antes de que sea sacramento. Ya naturalmente Dios crea, por así decirlo, el matrimonio y de ahí que vengan los hijos. Ese fue el orden que Dios pensó, ¿sí? Ya en el camino nosotros pues hemos ido cambiando las cosas, pero una cosa es como Dios lo pensó originalmente. Y pues esa sobreabundancia del amor del el varón y la mujer en el matrimonio, pues llevan a la procreación. Entonces, ese era el último punto que queríamos hablar acerca del Génesis en el capítulo 2. Y ahora quiero, perdón, que siempre hay que cambiar ahí, pasar al siguiente tema, que es el último tema de la primera parte de nuestros libros. Yo sé que algunos no han podido adquirir los libros, pero no se preocupen, por eso es que pues lo vamos viendo aquí, apóyense de las presentaciones también para hacer sus reflexiones, pero en esta primera parte donde nos habla de la creación, pues nos queda una parte muy chiquitita acerca de cómo Dios creó al ser humano. Ahorita vamos a hablar antes de la caída, antes de Génesis 3, que es el pecado original, y luego, en el siguiente tema, que ya es recreados por la gracia, vamos a ver cómo ese pecado original, pues, no fue el final, sino que fue simplemente el inicio de la historia de nuestra salvación. Bueno, entonces, ¿cómo Dios creó al ser humano? Ya vimos que creó al ser humano en dos modalidades, hombre, varón y mujer, que los creó al mismo tiempo, que tienen la misma dignidad, que les dio una misión, pero también los creó en un estado de justicia originaria, ¿sí? Un jardín, dice el libro del Génesis, que estaba lleno de árboles agradables para la vista y para comer. Las imágenes manifiestan el estado del mundo creado y más aún en el estado en que vivían Adán y Eva. O sea, era un lugar hermoso, un lugar agradable, un lugar bonito, un lugar donde ellos tenían todo lo que necesitaban. Y esa fue la primera idea de Dios. Pero la persona humana no está concluida. El ser humano no ha sido creado para esta tierra, ¿sí? El ser humano ha sido creado para vivir eternamente con Dios. Este fue la idea original de Dios, ¿sí? Dios así nos ha creado y eso es lo que Él quiere también para nosotros. Nos ha creado para un orden sobrenatural. Por eso es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, diferente al resto de la creación. ¿Qué significa ser destinado a un orden sobrenatural? Quiere decir compartir la misma naturaleza que Dios. Dios es una persona divina, o sea, Él es Dios. Los seres humanos somos personas humanas, perdón, valga la redundancia. ¿Qué pasa cuando unos papás, cuando una pareja deciden adoptar a un bebé? ¿Sí? Se vuelven sus padres verdaderos, pero no le pueden transmitir su genética a ese bebé, su vida, por así decirlo, su
su historia, ¿sí? No se lo pueden transmitir, son sus verdaderos papás, pero no le pueden transmitir eso. Nosotros somos de alguna manera adoptados por Dios, a esto se le llama la filiación divina, somos hijos en el Hijo. A diferencia de los papás que no le pueden transmitir su genética a Dios, Dios sí ha querido compartirnos su vida divina. ¿Sí? Este es un misterio en el que vamos a abordar también en este curso. Dios nos ha creado en un orden natural, porque estamos aquí en la tierra, pero destinados a un orden sobrenatural, y nos ha compartido de su misma vida divina. El hombre entonces va a ser elevado a este plan sobrenatural por gracia de Dios. El catecismo en el primer capítulo de donde nos habla antes de iniciar el credo, nos dice que que el ser humano es capaz de Dios. Es la única criatura que es capaz de Dios, que es capaz de conocerle, que es capaz de entablar una relación con Él, que es capaz de amarle, que es capaz de orientar su vida entera a servirle. Y aquí de nuevo tenemos la imagen y el ejemplo de nuestra Madre Santísima, ¿sí? Que con ese sí le dijo sí a la voluntad de Dios. Ese es el llamado para todos nosotros, poder orientar nuestra vida a Dios. Entonces somos capaces de Dios, ¿sí? Dios Él nos creó como con una programación especial, con un chip ahí que dice búsqueda constante durante toda la vida, búsqueda constante. El problema es que esa búsqueda la podemos satisfacer parcialmente aquí en la tierra, pero la vamos a plenamente responder o a llenar cuando estemos hasta allá en el cielo. Pero hemos sido creados con esa necesidad de Dios. El ser humano, y guárdense esto mucho aquí en la mente y en el corazón, ha sido creado con una necesidad de Dios, una capacidad de Dios. Es como que hemos sido creados con un hoyo profundo en el alma que solo Dios puede llenar. No es un defecto de fábrica, es algo querido por Dios para que nosotros podamos encontrar. Y bueno, esto sobrenatural es que para que hemos sido creados para lo sobrenatural, pues no va a hacer de menos que estamos en esta tierra, que tenemos un cuerpo, que tenemos una misión aquí en la tierra, que tenemos pues una vida desde el ámbito natural también. Y entonces, pues todo esto, así fueron creados también Adán y Eva, y esto también aplica a nosotros. Sin embargo, ellos fueron creados en una santidad y justicia original. ¿Qué significa esto? Un estado de gracia y amistad con Dios, quizás distinto al que nosotros tenemos. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa auxilio de Dios, significa ayuda de Dios, es también una comunión con Dios. Entonces ellos fueron creados con un estado de comunión con Dios mucho más pleno, mucho más profundo que el que nosotros podemos tener aquí, pero al que también nosotros aspiramos y que vamos a llegar a tener cuando estemos allá en el cielo. Bueno, había una cierta amistad y armonía con Dios muy especial. Dios creó al ser humano para tener una amistad con Él. Sí, señor. Bueno. El catecismo dice, el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Entonces fue creado con un estado de naturaleza íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Que al modo humano Dios le hace partícipe de su propio conocer, amar y sentir. O sea, no perdemos nuestra capacidad humana, pero Dios quiere quiere que nosotros podamos conocer como Él conoce, amar como Él ama, sentir como Él siente. Y eso lo vamos experimentando de una manera pues muy limitada en esta naturaleza, en esta vida, pero lo llevaremos a vivir en plenitud cuando estemos con Él cara a cara. ¿Sí? Eso no tiene relación con el que desde la necesidad anterior del ser humano. Cuando
sido creados, no sé si decían antes, ¿no? Como que hemos sido creados santos. Entonces, o creados en santidad, pero hay no que está el pecado original. Pues que aquí no hemos llegado al pecado original, estamos en Génesis 2. Ok. Ajá. Esto es el plan de Dios. Aquí estamos presentando el plan de Dios, el sentido original de Dios. Bueno, el ser humano entonces tenía una naturaleza íntegra, así se llama. Íntegra es sin corrupción, sin pecado, sin haberse inclinado hacia el mal, por eso es íntegro. Ese fue el estado de la naturaleza de Adán y Eva. Y ellos poseían también lo que se le llama una inocencia original. Por eso es que nos dice el libro de Génesis, tal vez todos nos lo hemos preguntado, y no tenían frío, estaban desnudos, pero ellos fueron creados con esa inocencia original porque sus ojos no miraban como nuestros ojos ven, no habían sido corrompidos por el pecado. El pecado todavía no había sido introducido en el ser humano. Y dice Génesis 2:25, ambos estaban desnudos, el varón y su mujer no sentían vergüenza. Esta ausencia de vergüenza es una señal de la plenitud de la conciencia sobre el verdadero significado del propio cuerpo y del cuerpo del otro. Lo vimos la vez pasada. ¿El cuerpo qué es? Es la persona. No es algo que yo puedo tomar posesión, no es algo que puedo simplemente saciar una satisfacción física, emocional, afectiva, sino es la persona. Entonces yo lo veo como persona. Y Adán y Eva pues no tenían esa vergüenza porque se miraban con los ojos de Dios y se amaban con el corazón de Dios. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Pues imagínense imagínense una persona desnuda. Imagínense que alguien, ¿verdad?, está sin ropa y alguien está con ropa, lo vemos de una forma distinta. Cuando está cubierto, cuando está tapado, cuando está vestido de una manera digna, podemos decir, lo reconocemos en su plenitud, pero cuando no, puede haber una mirada de lujuria, de deseo, de humillación, de indiferencia, de vergüenza, ¿verdad? Cambia nuestra mirada, pero originalmente por Dios fue esta fue la intención de Dios, que el ser humano pues tuviera esa inocencia originaria. Ustedes han visto a los niños, ¿no? Ellos tienen esa inocencia originaria porque todavía pues no conocen lo que es malo, no conocen la picardía, no conocen ningún pecado de la carne, ¿verdad? Entonces lo ven así. Así fue creado el ser humano originalmente. Bueno, luego esa vergüenza ya entrará en el mundo como consecuencia del pecado original. Por eso lo primero que hacen Adán y Eva es esconderse, no porque ay Dios nos va a regañar, es porque se dan cuenta que están desnudos. Pues eso es darse cuenta de estar desnudos, pues es darse cuenta de que hemos fallado también al plan de Dios y empezar a ver la vida, el mundo y a las personas de una manera distinta. Entonces entra el temor a no ser amado por mí mismo cuando existe el riesgo a reducirlo interiormente a un mero objeto para mí. Entonces el ser humano pues entra en su corazón ese temor. Esta naturaleza íntegra excede la naturaleza humana y se pierde con el pecado. De nuevo, Adán y Eva fueron creados con una justicia y una santidad original, con una naturaleza íntegra, con una inocencia original, y luego esto se va a perder con el pecado. ¿Qué es lo que ellos perdieron? Perdieron los dones preternaturales. ¿Qué es esto? Vamos a distinguirlos en 4. En primer lugar, el don de la inmortalidad. Posterior al pecado original, que ya lo leeremos, una de las consecuencias es que vamos a morir, ¿sí? Que vamos a morir. El don de la sabiduría. Ellos de alguna manera tenían un conocimiento profundo de Dios y conocían cuál era esa misión o esa voluntad de Dios. Perdemos esa sabiduría y tenemos que encontrarla, que descubrirla. En las Sagradas Escrituras dirá en algún pasaje que el ser humano como busca como a tientas a Dios, o sea,
como a oscuras, porque nuestra sabiduría ha sido de alguna forma velada por el pecado. Por eso es que también tuvo que venir Jesucristo para decirnos, aquí es, por este camino es, porque no teníamos esa visión clara. El don de la integridad es una ordenación interior de los deseos, tendencias e inclinaciones. Nosotros tenemos muchos deseos que nos apartan de Dios, muchos que nos acercan a Él, algunas tendencias buenas, algunas tendencias malas, de ahí surgen las virtudes o los vicios, ¿sí? Entonces como que nos movemos en esa cuerda floja, pero originalmente ellos fueron creados íntegros, sin la posibilidad de tender hacia el mal, ¿sí? Hasta que decidieron por el mal. Y el don de la impasibilidad, exentos de dolor, de sufrimiento, signos de muerte y consecuencias de pecado. Este era el plan original. Este era el plan original, esto era lo querido por Dios, esto es también por lo que nosotros tenemos que luchar en esta vida por alcanzar, porque sí podemos alcanzarlo con la vida de la gracia. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a luego leer un texto del Génesis para que los que están también en casita puedan ir buscando su Biblia, los que están ahí aquí también. Pero vemos luego del pecado original, pues Dios no abandonó al ser humano así como, bueno, ahora se van y a ver qué les va a pasar, ¿no? Sino que ahí es donde anuncia también que vamos a tener quien nos salve, quien nos pueda devolver todo esto que hemos perdido, ¿sí? Entonces, Jesucristo, que es el principio y el fin, nosotros hemos sido destinados para ser hijos de Dios en Cristo. Y nuestra vocación es alcanzar esa medida de Cristo, es alcanzar la plenitud como persona mediante la identificación de Cristo. Nosotros ya vimos cuál era el plan original de Dios para el ser humano, hemos sido creados para esto, pero el pecado nos aleja de ese plan original, entonces vino Cristo a salvarnos y nosotros también desde nuestra libertad podemos luchar para alcanzar esa plenitud. ¿Y cuál es el objetivo? Identificarnos con Cristo, ser como Cristo y ser otros Cristos. A eso es a lo que tenemos que tender. Y esto lo podemos solamente alcanzar ejerciendo nuestra libertad, o sea, queriendo hacerlo. Otra manera de decirlo es queriendo luchar por la santidad. Lo bueno es que Dios creó todo esto originalmente, este fue su plan original, y ese plan no es que ahora ya es cosa del pasado, ¿no? Lo dirá la carta a los Romanos. El plan de Dios es irrevocable y se puede conseguir si nosotros en nuestra vida personal vencemos el pecado día a día por medio de Jesucristo y de su redención. Entonces, en Romanos 5:20 está este texto que seguramente hemos escuchado muchas veces, donde abundó el pecado, sobreabundó sobreabunda la gracia. Abundó el pecado de nuestros primeros padres y sobreabundará la gracia con la venida de Jesucristo. Entonces, vamos a ir a leer, voy a dejar de compartir aquí un poquito. Bueno, vamos a leer Génesis 3, la serpiente, la caída. Y dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió.
Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estáis? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, y aquí viene lo más importante, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Una pequeña pausa. A este versículo 15, se le llama el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, que es lo que estamos celebrando el día de hoy, la encarnación, su descendencia, correcto. Y sigamos leyendo. Y a la mujer le dijo, y aquí vemos las consecuencias. Tanto haré tus fatigas cuando sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Pues aquí vemos lo que se perdió originalmente. Déjenme ver, lo voy a volver a compartir rapidísimo. Exactamente, los dones preternaturales. Aquí están. Ahí está, ya lo estamos compartiendo. Aquí la impasibilidad, estar exentos de dolor. Y también dice, hacia tu marido irá tu apetencia. Entonces aquí habla de la ordenación interior de las tendencias e inclinaciones, la integridad, ¿sí? Seguimos leyendo. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él tu alimento con fatiga todos los días de tu vida, te producirá espinas y abrojos, comerás la hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado porque eres polvo y el polvo tornarás. Perdida la inmortalidad corporal. Así es. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Se dijo, Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Aquí dice, pues para conocer, o sea, el hombre sí fue creado para conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios plenamente, pero debido a esto pierde también el don de la sabiduría. Y dice, lo voy a sacar del paraíso para que no coma del árbol del árbol de la vida, porque si come de ese árbol va a vivir para siempre. Pero vivir para siempre, habiendo perdido la naturaleza íntegra, un calvario, ¿sí? Por eso, gracias a Dios, esta vida es temporal, ¿sí? Bueno, imagínense que lleguemos a 1000 años con este cuerpo. ¿Verá? No. Sí, pensémoslo así. Bueno, y los últimos versículos. Así que lo echó Yahvé, Dios del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, capítulo 3, algo largo, pero nos va a ayudar con el siguiente tema. Solo veamos si aquí nos están viendo. No nos están viendo, ¿sí? A ver, probemos.
Está representando a Satanás, Ujú, pero no es correcto. Como el Espíritu Santo no es una paloma, está representando. digamos que está en la espíritu, Ah, y que lo ponen como servicio, pero no es que la manera de la luz. ujú, ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver de dónde viene esto. Si ustedes, no sé, en el colegio ustedes, pero a mí sí, me pusieron a comparar una vez la creación del Génesis con la creación del Popol Vuh, nunca los pusieron a hacer. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? El ser humano necesita encontrar una respuesta a su origen, ¿verdad? Entonces, habían muchas similitudes porque eran una manera mítica de narrar el origen del ser humano y la creación. Lo mismo va a suceder con Génesis 3, pero es un lenguaje simbólico, por supuesto. Pero sí aquí hay una explicación. No sé si ya lo ven en el segundo libro, pero ahí está, ahí lo van a poder encontrar. Entonces, vamos a regresar un poquito porque vamos a entender de dónde viene esta serpiente, ¿verdad? Hablamos también al inicio, en la creación, antes de la creación física o visible, de la creación angelical. Entonces, vale la pena retomar el tema y hablar de la caída de los ángeles. Dios crea entonces a todos los ángeles buenos, crea a Luzbel bueno, crea a sus secuaces, sus amigos buenos, ¿verdad? Pero uno de ellos, el que dice la palabra de Dios, era el más hermoso, el más brillante, el más inteligente, el más dotado. En el principio de los principios, ¿qué significa esto? O sea, antes de que existiera cuanto existe, en el principio de los principios, decide apartarse de Dios y seguir su propia voluntad. Entonces, tenemos aquí a dos santos, San Agustín y Santo Tomás, que nos dicen ellos al respecto. Se ha apartado del bien supremo y se ha vuelto hacia sí misma. O sea, fueron creados para Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, pero él dijo, yo quiero ser como Dios. Se apartó de Dios y se centró en sí mismo. Eso es al final el pecado para todos nosotros. El pecado es apartarnos de Dios y querer hacer lo que nos da la gana hacer, ¿verdad? Los ángeles también fueron creados. Totalmente, totalmente, así es. Y aquí está en el numeral 392 del Catecismo. El pecado de los ángeles consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Y aquí hay algo que podemos distinguir. La elección de los ángeles es irrevocable. O sea, ellos ya no se pueden arrepentir de eso, como para nosotros va a ser irrevocable en el momento de nuestra muerte. ¿Verdad? Para ellos ya es algo definitivo, como para nosotros va a ser definitivo nuestro destino final al momento de nuestra muerte. ¿Y en qué momento es que la forma de irrevocabilidad de ellos se presenta esa duda? Porque así como Lucifer se cambió a la pero después quedó fija su voluntad, ¿en qué momento se fija? Es que aquí no podemos hablar de antes y después porque en la eternidad no hay tiempo, ¿verdad? O sea, esa pregunta no la puedo responder yo, ¿verdad? En la secuencia de eventos. Ellos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, por eso es que nosotros sí tenemos esa oportunidad de elegir y de tratar de vivir una vida de acuerdo a Cristo y tener a morir en esa situación. Los ángeles no, o sea, no tienen, no comparten esa vida divina. Con Dios. Sí, es todo eso que ellos no tienen. No necesariamente que sea esa la razón. Ellos fueron creados con una perfección distinta a la nuestra. Ellos fueron creados, son criaturas mucho más perfectas que nosotros. Sin embargo, la diferencia, y la veremos también más adelante, con nosotros es que nosotros somos hijos. Ellos son criaturas
perdón, ángel mío. Y nosotros somos hijos, ¿verdad? Jesucristo se encarnó por nuestra salvación, no por la salvación de los ángeles, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aquí en el tiempo, ellos están en la eternidad. Sí, o sea, es totalmente diferente. Ellos no tienen cuerpo. No tienen cuerpo, son espíritus puros, aunque en la escritura diga que tomaron un cuerpo para tener una interacción con una persona, o como el ángel Gabriel con María, ¿verdad? Pero no es que tengan un cuerpo, es que pues Dios habrá permitido un momento específico para dar un mensaje, ¿sí? Pero naturalmente ellos no lo tienen, ¿correcto? Y Santo Tomás dice, el ángel, como cualquier otra criatura racional, puede pecar, consiste en que el acto se desvía de la rectitud que debía tener. Entonces, es una criatura inteligentísima, quizás superior a nuestra inteligencia, es racional, es libre, tiene una perfección, pero esa libertad permitió que se inclinara hacia el mal. ¿Verdad? Porque al final, lo hablamos en la última clase, ¿verdad? El amor, el Dios quiere que su creación, sus criaturas y nosotros sus hijos nos inclinemos, le amemos libremente. Entonces ellos también tenían que optar libremente por Dios. La mayoría sí, muchos no lo hicieron. ¿Verdad? Esa fue la situación en los ángeles. Pues no sé si tenía que, pero existió al final por la elección de nosotros y de ellos, así es. Que Dios hizo solo todo lo bueno. Dios es el bien supremo, pero nos dejó la libertad. Y vino el mal, entró el mal en el mundo. Sí. Ujú. Sí, lo permitió. Permitió la tentación. Así es, totalmente. Así es. Eh, este es un comentario de Duns Scoto, es un teólogo moderno, que nos quiere explicar por qué fue que los ángeles negaron a Dios, o sea, alejaron de Dios. Entonces, él dice que fue al contemplar el plan de Dios de la encarnación del Verbo, perdón, ahí hay un error, que se revelaron algunos ángeles al principio de los tiempos, yo creo que es tanto. Al ver ellos, estos seres espirituales que debían someterse a un hombre, al Dios y hombre, se rebelaron en contra de Dios. O quizás fue la envidia al ver que Dios prefería al hombre, pues Dios se encarna, pero no se angeliza. Lo que decíamos antes, se hace carne, no ángel. Soberbia o envidia, cualquiera de las dos hipótesis que haya sido cierta, fue un rechazo al plan mismo de Dios. O sea, Dios hace este plan de crear al ser humano, de salvarlo, de encarnarse por el hombre, y entonces se revelan ellos. ¿Sí? Eso es a su hijo al mundo y que iba a ser un... Y si pensamos en la Navidad, los ángeles dice que se acercan a los pastores y también que adoran a Dios. Entonces los ángeles adoran a un ser humano, ¿sí? Una persona divina, pero verdadero hombre, ¿sí? Entonces ellos dirán, pues no queremos adorar a un hombre, ¿sí? Y se habla del pecado de la caída de los ángeles. Entonces podemos ir diciendo, resumiendo, que es fruto de su libre elección. El diablo y los otros demonios fueron creados buenos por Dios, con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esto lo recogemos del Concilio de Letrán. Y también Santo Tomás de Aquino dice que la soberbia les lleva a un pecado de desobediencia. Así es como pecaron los ángeles, los cuales por el libre albedrío se inclinaron al propio bien sin someterse a la regla de la voluntad divina. Y es que, pues es la lucha nuestra, ¿verdad? Es la lucha de nuestra tendencia al mal, el querer hacer
nuestra voluntad y no someternos al 100% a lo que Dios cree. Bueno, entonces solamente el mismo creador va a poder instaurar un orden ha podido crear ese orden de bondad eh, y nosotros como criaturas pues podemos someternos a ese bien natural, a esa bondad originaria o alejarnos de ella, ¿sí? Tanto los ángeles como el ser humano. Y Satanás y los ángeles caídos desobedecen a ese orden para querer establecer el propio suyo. Se negó a ser una simple criatura y quiso ser Dios y establecer su propio orden. Negó su dependencia y al proclamar su autonomía, se destruyó a sí mismo. Entonces, ¿por qué era tan importante las primeras clases? Dios creó al ser humano, al mundo, con esta naturaleza, con estas leyes, con este orden, con esta bondad. Luego, los ángeles dijeron, no queremos someternos a esas leyes, a esa naturaleza, a esa bondad, queremos ser nuestro propio Dios, queremos regirnos por nuestras propias normas y se alejan de Dios. Y luego lo mismo hará el ser humano. Lo mismo hará el ser humano, porque Satanás vendrá a tentarlo, pero no lo obligó, ¿sí? Adán y Eva dirán, desconfiamos de Dios, nos vamos a regir por nuestras propias normas, por nuestras convicciones, por nuestras creencias. Eso será nuestra historia personal cada vez que nosotros optamos por el pecado, ¿verdad? No quiero someterme a lo que Dios dice, a su ley, a su bondad, a su voluntad, sino que quiero hacer la mía propia. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Génesis 1, del 1 al 6, ya lo leímos. Entonces, aquí vamos a hablar de una imagen, la imagen de la serpiente, la imagen de que ni siquiera dice la manzana, ¿verdad? En el Génesis, sino que dice un fruto que era apetecible, pues es una imagen que va a remitir un misterio. El Génesis nos cuenta que nuestros primeros padres fueron creados en gracia y libremente la rechazaron. La Iglesia ha declarado su fe en el pecado original, en ese pecado que se dio en el origen del ser humano. No ha dicho la Iglesia que el hecho se diera exactamente así. Se les apareció una serpiente, ellos comieron de algo y por eso pecaron, o sea, sino que hubo una transgresión a la ley natural y a la ley divina que hizo que se apartaran de Dios. Eso es lo que afirma la Iglesia. Y la imagen simbólica, mítica, como lo relata el Génesis, pues es lo que nos ha transmitido el mensaje, ¿sí? Pero obviamente encierra un gran misterio. Lo que es innegable es que existe el mal, que existe el sufrimiento en el mundo, y a este misterio le llamará San Pablo más adelante el misterio de la iniquidad, mysterium iniquitatis. El relato de Génesis 3 transmite esta verdad profundamente respetando el misterio. O sea, no nos va a explicar exactamente cómo fue, va a continuar siendo un misterio y nos lo va a tratar de explicar por medio de imágenes, ¿sí? Por eso nos dirá la serpiente era el más astuto. ¿Por qué? Porque Satanás dice que fue Luzbel, perdón, creado con una inteligencia superior, con tantas cualidades, ¿verdad? Con astucia, podríamos decir. Bueno, entonces estos documentos, estas declaraciones magisteriales del Concilio de Cartago, de Orange, de Trento y el Vaticano II, nos hablan del pecado original, ¿sí? De cómo ese pecado inició o fue introducido en el género humano por la desobediencia, por la soberbia, por la desconfianza del ser humano en el plan de Dios. Sí, por muchas cosas. Por favor. Ajá. Sí. Sí. Dice, si se afirma que los ángeles son espíritus, ¿a qué se refiere esa pureza? Si se afirma que por ser espíritus las mujeres son vivas y pueden cometer pecado. Sí, porque el pecado, gracias Carmencita, el pecado, aquí hablando la pregunta de los ángeles, el pecado es apartarse de la voluntad de Dios, ¿verdad? El ir en contra de lo querido por Dios, romper esa amistad con Dios.
Cuando yo digo espíritu puro, significa que no es corporal, que es meramente espiritual, ¿verdad? Nosotros somos seres, ya lo conocimos, ¿verdad? Seres en una dualidad, pero que es una unidad de cuerpo, alma, espíritu, dirán algunos, pero pues es una única unidad, a diferencia del ángel, que es solamente espiritual, a eso nos referimos como puros. Siendo libres, siendo inteligentes, siendo racionales, pudieron pecar. Optaron por cometer o sea, por alejarse de Dios, realmente, por rechazar a Dios. Ese fue el pecado de los ángeles. Bueno, por último, podemos decir que si en el origen del mundo está la bondad de Dios, porque vimos cada día de la creación y vio Dios que era bueno, entonces también podemos afirmar que el mal tiene otro origen. Lo que Dios originó es bueno y bondadoso, el mal no puede venir de Dios, ¿sí? No es que Dios creó el bien y el mal y entonces vence unos contra otros a ver quién gana. No, el mal tiene un origen que no es Dios, pues la bondad y el amor no pueden venir, de ellos no puede venir mal y dolor. Entonces veamos algunos elementos del Génesis para hablar de este origen del mal. La serpiente. Y aquí hay un comentario de Joseph Ratzinger. Fue Benedicto XVI, pero como teólogo también comentó esto. Y dice, la imagen de la serpiente está tomada de los cultos orientales de la fecundidad, que a través de los siglos constituyeron la tentación de Israel de abandonar la alianza. ¿Sí? Es una imagen que sobre todo para el pueblo hebreo era significativa, porque era también tomada de otras culturas no judías. Hace poco leímos en la liturgia de la misa de las serpientes que mordieron a los israelitas, ¿verdad? Que estaban en el desierto, pues de nuevo es un símbolo que significa que se apartaron de la alianza de Dios, que se apartaron del plan de Dios, de la comunión con Dios y pecaron, porque en el Antiguo Testamento pues tenemos esta imagen, esta idea de la alianza. Dios toma a Israel como su pueblo, hace una alianza con él, yo seré su pueblo, Israel dice yo seré su pueblo, Dios dice yo seré su Dios, y entonces haremos todo lo que Dios nos diga, dice el pueblo de Israel. Así culminan con la alianza, así sellan la alianza. Haremos todo lo que Dios nos diga, y Moisés les presenta los mandamientos y ellos haremos todo lo que Dios nos diga, pero en el camino, en el desierto, en el día a día, en la incertidumbre, en el hambre, en el dolor, en el sufrimiento, ¿qué decían ellos? Apartarse de Dios, tienen la tentación y se alejan de Dios. Esa es la imagen de las serpientes que vienen a morderlos a todos. Entonces viene Dios y le dice a Moisés, haz el bastón, ¿verdad? En forma de serpiente y levántalo y cuando lo vean se van a sanar. ¿Verdad? Que va a ser imagen, una prefiguración de Jesucristo. Ustedes rompen la alianza, pero Dios sigue siendo fiel a su alianza. ¿Cómo rompen la alianza? No haciendo lo que Dios les dice, apartándose de su ley, apartándose de su voluntad. De nuevo, es nuestra propia historia, ahí estamos reflejados nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es la imagen de la serpiente, va a representar esa infidelidad a Dios, ¿sí? No ser fieles a Dios, ¿sí? A ver. A ver si me la sé, si no la preguntamos. No, para nada. ¿Por qué Dios escogió a los israelitas? Qué buena pregunta. Algunos comentarios bíblicos dicen, escogió el pueblo más pequeño y más insignificante. Algunos eso han comentado, ¿sí? ¿Por qué los escogió? Simplemente porque quiso. ¿Por qué escogió a los israelitas? Era la pregunta, porque él quiso, ¿verdad? Y escogió al pueblo más pequeño, al pueblo más terco, al pueblo más duro de corazón, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? No a los más buenos, sino a los más indignos. Sí. No a los más grandes, correcto. A los que podían realmente vertir su corazón hacia Dios, ¿sí? Hay mucho misterio en todo eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo dirá quizás un sacerdote? ¿Por qué me escogió a mí, no a alguien más inteligente? Porque Dios quiso.
¿verdad? Porque Dios vio el corazón también, ¿verdad? Pues seguramente habrán muchas más respuestas que le preguntaríamos al Señor. Qué bueno. Entonces tenemos otra imagen, primero la serpiente, luego el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ese era el que ellos no podían comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa este árbol del conocimiento del bien y del mal? Evoca simbólicamente un límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. Por ejemplo, yo puedo decir soy libre, entonces me tiro del tercer piso, no va a haber un buen resultado, ¿verdad? Porque no puedo volar. Quisiera, pero no puedo volar. Mi límite es mi composición corporal, ¿verdad? Temporal, frágil, entonces no puedo hacerlo. Entonces hablamos también un poco del el límite que tiene nuestra libertad, ¿verdad? Que está condicionada por algunas cosas, que ni modo, ¿verdad? Que no podemos nosotros ir más allá de eso. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios al ser humano? Hay un límite, eres criatura, has sido creado limitado, y por lo tanto, si tú te pasas de este límite, va a haber consecuencias negativas, no porque Dios sea malo, sino porque nuestra naturaleza es limitada. Entonces, eso representa el árbol del conocimiento del bien y del mal, y vendrá Satanás o la tentación a decir, no hombre, no hay límites, ¿no? Vive tu vida como tú quieres, tú eres libre, no hay límites. Ahora ya no se nos presenta en forma de árbol, sino se nos presenta en forma de cuánta cosa ustedes ya se imaginan, ¿sí? Una vida desenfrenada, una vida de vicios, una vida de deseo de poder, ¿perdón? De placer, de drogas, se nos presenta de muchísimas formas. Por eso no es que haya existido el árbol, ¿verdad? ¿Y dónde está el árbol? Y todavía hay un pedazo del tronco del árbol, sino que representa este límite que si lo cruzamos nos va a llevar a desdignificar y a la muerte. Sí, así es. Bueno, está la tentación. Vamos a leer aquí. Dice, llegar a ser aquello para lo que he sido creado, pero no por medio de mi creador, sino por mis propios medios, estableciendo yo el orden y los medios. Ya vimos cuál es el plan original de Dios. Me encanta repetir eso porque pues si nosotros tenemos en mente cuál es el plan original de Dios, vamos a querer llegar a ese fin y no vamos a querer llegar a un fin alternativo que es el nuestro. A veces nosotros nos creamos como recetas mágicas de esto me va a hacer a mí feliz. ¿Sí? Es que si yo trabajo 50 horas al día, eso me va a hacer a mí feliz. O sea, no, ¿verdad? Primero, hay límites, el día no tiene 50 horas. Segundo, somos seres limitados, tenemos otras responsabilidades, qué sé yo. Entonces, queremos trazarnos medios y fines propios, personales, que no son los que Dios ha querido y eso nos va a destruir, ¿sí? Queremos hacer las cosas bajo nuestros parámetros y nuestras ideas y eso no nos va a llevar a Dios. Eso es lo que nos quiere decir la tentación. Toda tentación, la tentación en sí no es pecado. La tentación es como una invitación a querernos plantear nuestros propios caminos, que no necesariamente nos van a llevar a Dios. ¿Verdad? La tentación fue cuando la serpiente le dijo a Eva, come del árbol, ¿verdad? Porque Dios te está engañando. Entonces, nosotros es una voz interior que puede decirnos, no hombre, haz esto, lo vas a disfrutar, no pasa nada. Esa es la tentación, ¿sí? La tentación puede venir, sí, del demonio de Satanás, puede venir incluso de nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros nos cansamos de la lucha. Y por último, está la libertad. La causa del pecado original se halla en el corazón del hombre, en la libertad de rechazar la invitación de Dios a corresponder a su amor por el deseo de ser él mismo su propio Dios. Lo mismo que le pasó a Satanás. Y él quería ser como Dios, no quería adorar a un Dios encarnado, quería ser su propio Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. La causa del pecado está en ese libre albedrío, ¿sí? No porque Dios nos haya hecho malos,
no porque Dios haya puesto el mal en nuestra alma, sino porque nos hizo libres y nos inclinamos hacia el mal. Entonces, aquí sí, todo lo que Dios creó al inicio va a cambiar. Originalmente Él tenía un plan, pero el pecado original vino a romper con esa armonía original y va a haber unas consecuencias. En primer lugar, hay una ruptura con Dios y el ser humano va a tener una dificultad y no va a querer, va a negarse a someterse a Dios, ¿sí? La ruptura va a afectar el ser relacional con Dios, consigo mismo, con los otros y con la creación. Esa es la consecuencia del pecado original y de todos los pecados. En el hombre hay algo que no encaja, dice esta autora. Una desconexión entre su deseo y su realidad. Una frustración perenne, una especie de desazón espiritual, cierta incomodidad existencial. Porque no hemos sido creados para esto pequeño, mediocre, que nuestra mente se plantea como lo bueno, lo agradable, lo cómodo. El ser humano ha sido creado para algo, para un orden sobrenatural, para algo eterno. Entonces, el ser humano, a mí me gusta decir, va a ser siempre el insatisfecho eterno, ¿verdad? Eternamente o completamente insatisfechos en esta vida, porque aquí no podemos encontrar lo para lo cual hemos sido creados originalmente. Entonces, siempre vamos a tener un deseo de eternidad, pero nuestra realidad es algo natural, es algo, perdón, temporal. Vamos a tener una frustración porque vamos a sentir que no llegamos espiritualmente a Dios, porque vamos a llegar solo plena y perfectamente en el cielo. Aquí en la tierra podemos encaminarnos a ese cielo y podemos tener pizcas o experiencias de esa eternidad que un día vamos a poder experimentar. Sí, sí, Victoria. Es que una vez oí algo que me gustó mucho, que decía que la mayoría de vicios y pecados en los que puede vivir el ser humano es porque se está tratando de llenar con eso el vacío de lo que realmente se busca en la luz. Claro que puede ser también. Sí, sí, hemos... Ay, qué buena definición. El pecado es el intento del hombre de ser feliz sin Dios, totalmente. Que todos lo vimos al inicio cuando hablamos de cómo fue programado el ser humano, cómo fue creado, capaz de Dios, con deseo de felicidad eterna. Todos queremos ser felices, o sea, para eso nos puso Dios aquí en la tierra, para ser felices. ¿Y podemos ser felices en esta tierra? Sí, sí podemos alcanzar un cierto grado de felicidad, pero esa no es la felicidad realmente para la cual hemos sido creados. Hemos sido creados para una felicidad mucho más elevada, mucho más perfecta, ¿sí? Pero si en esta vida nosotros vivimos de acuerdo al plan de Dios, vamos a experimentar esa felicidad, a pesar de cualquier situación, ¿sí? Entendimiento, así es. Aunque uno tenga muchos tormentos en su vida, cuando no está con esa bendición, se siente muy feliz. Hay una felicidad, hay un equilibrio interior del ser humano por estar viviendo en la voluntad de Dios. Es algo totalmente sobrenatural que se puede experimentar en esta tierra también. ¿Sí? Cuando, no sé, tal vez ustedes han escuchado algún testimonio de una persona que está en su lecho de muerte, ¿verdad? Y que lo vive con tanta paz, con tanto sosiego, porque no está luchando en contra de su realidad, sino que está abandonada en las manos de Dios, ¿verdad? A diferencia de alguien que reniega de su situación y que igual se va a morir, ¿verdad? Pero aceptar la voluntad de Dios, y no digo que sea fácil, ojo, que no digo que sea fácil, ¿saben? ¿Qué nivel llegar a eso? Pero alguien que ha aceptado la voluntad de Dios, acepto mi realidad,
acepto mis circunstancias, acepto mis límites, acepto lo que Dios me pide, acepto lo que no me da. Entonces, al vivir ese abandono, pues vamos caminando hacia la felicidad. Solo así vamos a ser felices, lo que nos dice Jesucristo. Bueno, el pecado original tiene esta ruptura de nosotros con Dios, es una negación a la relación con el Señor, un rechazo a ser criatura y ser dependiente. O sea, aquí las cosas como son. Somos criaturas, vimos como cuando Dios creó al ser humano, vio toda la creación y dijo, soy superior a todo lo creado, pero luego se vio solo y se dio cuenta de que había un ser pues mucho más grande que él, que era Dios, y dijo, pero soy inferior a Dios. Y ahí se puso en el lugar que le correspondía. Pero cuando el ser humano quiere ponerse al nivel de Dios o crear sus propias condiciones y reconocerse no dependiente de Dios, ahí es donde se pierde este equilibrio. Busca una autonomía que acaba en su autodestrucción, ¿sí? Una total dependencia al Creador. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que nuestra vida está sostenida por Dios? ¿Sí? La permanencia del ser. O sea, el día que Dios nos suelta, no existimos, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo muy presentes. Dependemos, nuestra vida depende 100% de Dios. Y todo depende de Dios. Él tiene el control de todo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ser totalmente autónomos, tener el control, llevar las cosas a nuestro sabor y antojo, es cuando vienen los problemas. Hay consecuencias de esta ruptura con Dios, de esta relación originaria con Dios. En primer lugar, tenemos 3 puntos. En primer lugar, el hombre se aleja de la fuente de la gracia, es decir, que rompe la relación con Dios, esa gracia originaria, que ya hablamos, verá cuáles eran las características de esa gracia originaria. Se pierden los dones preternaturales, ya hablamos de estos 4 dones también. Entra la muerte, el dolor y la enfermedad al mundo. Y en tercer lugar, y aquí esto es lo que nos compete a nosotros también bastante, la naturaleza humana queda herida. Nos alejamos de la gracia, nos alejamos de Dios, perdemos los dones preternaturales, pero nuestra naturaleza queda herida. Y hay 4 heridas que podemos distinguir. La primera es la ignorancia, porque ha habido una herida a la inteligencia. Muchas cosas que no sabemos, que nos han tenido que ser reveladas por Dios, y pecamos por ignorancia en muchas ocasiones, y por eso la ignorancia, dice la teología moral, puede ser vencible. Si la ignorancia puede ser vencible, entonces el pecado puede ser más o menos grave, ¿sí? La debilidad, ahí nuestra voluntad ha sido herida, entonces también tendemos a pecar porque tenemos esa debilidad. Hay una malicia también porque hay una desorden de la voluntad y lo que se le llama la concupiscencia, que es una inclinación al pecado o una herida en la afectividad. Que estas heridas existan en el ser humano no son excusas para decir, ay, no, es que mi concupiscencia, ¿verdad? Ay, no, es que mi debilidad, ay, no, es que mi ignorancia, por eso peco y entonces no tengo la culpa. No, todo esto pues se puede trabajar. Todo esto no debe dejarnos vencer. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestra ignorancia, de nuestra malicia, de nuestra concupiscencia, pero esto no nos determina, ¿sí? Por eso, a la par de estas heridas, está la gracia de Dios para contrarrestarlo, que ya lo hablaremos, porque no hemos llegado a la parte de la gracia. Entonces, ya hablamos de la ruptura con Dios. Ahora hablemos de la ruptura en las relaciones, porque habla también en el libro de Génesis, cuando lo leímos, de que habló de Adán y Eva, tu marido te va a dominar y tu mujer, bueno, no me acuerdo ahorita las palabras, pero va a haber una ruptura en esa comunión. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios creó al ser humano, varón y mujer, porque los creó para la comunión? Entonces, una de las consecuencias va a ser la ruptura de esa comunión. Ratzinger decía, ningún hombre está encerrado en sí mismo, que ninguno puede vivir solo para sí y por sí. Cuando interrumpe
Cuando interrumpo la relación, entonces ese fenómeno, el pecado, afecta también a los demás, a todo. Por eso el pecado es siempre una ofensa que afecta también al otro, que transforma el mundo y lo perturba. Esto es importante. Nuestro pecado va a afectar a los demás. No que, ay, es que esta mentira solo me afecta a mí. No, el pecado afecta a toda la creación, dirá Ratzinger. Esta búsqueda de la autonomía acaba en una autodestrucción, una autorreferencialidad, una idolatría. El ser humano se pone en el lugar de Dios, ¿sí? Y esto ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad de muchas maneras, de muchas formas diferentes. Habrá una distorsión en las relaciones entre varón y mujer con nosotros y aparecerá la vergüenza. ¿Sí? Esas son las consecuencias de la ruptura de la relación con los demás. Entre el varón y la mujer, dice el libro del Génesis, el varón dominará a la mujer cuando la mujer y el ser humano han sido creados con la misma dignidad, no con un poder de superioridad, lo hablamos también, pero aquí se dará esa relación desigual después del pecado. Con los otros pueden darse relaciones de posesión, relaciones de posesión enfermiza o de aislamiento, es todo lo contrario, ¿verdad? Me relaciono con las personas queriéndolas abarcar, poseer, o estoy totalmente aislado y quiero vivir en mi mundo, en una burbuja. Eso es consecuencia del pecado. ¿Sí? Son los dos extremos. Y aparece la vergüenza como ver a la persona como un objeto de placer, de posesión, o como un rival para mí, no como alguien con quien puedo yo tener comunión, sino como una competencia, como algo que puedo usar, como algo que me puede satisfacer. ¿Ven la distorsión que se da en el corazón, en la mente y en la mirada del ser humano después del pecado? Dios nos creó inocentes, buenos, bondadosos, hechos para la comunión, hechos para ser igualmente dignos, varón y mujer, y luego de esto se da una ruptura. Y aquí dirá el Génesis, el varón va a dominar a la mujer, pero discúlpenme, o sea, relación desigual, o sea, puede ser la mujer que quiera dominar al varón, ¿sí? El punto es una relación desigual, no es lo que Dios ha querido, ¿sí? No es lo que Dios ha querido originalmente. Bueno, vamos, yo creo que a dejarlo ahí, porque por la hora quiero ver cómo nos va. Sí, nos queda poquito de este tema, pero no quiero dejarlos muy tarde. Quiero ver si hay alguna pregunta más o si alguien quiere hacer alguna pregunta más de los que están en casa o los que están acá. ¿No? Bueno, entonces, estas presentaciones se las voy a mandar para que las terminen de ver. Esta es ya la mala noticia, ¿verdad? Lo bueno es que ya conocemos el final, ¿verdad? El spoiler de que ya Dios nos ha salvado y que ha enviado a su Hijo. Bueno, como tenemos 5 minutos, no me voy a alargar, pero sí, tercera tarea va a ser su resumen, reflexión de la clase del día de hoy. Gracias a todos los que han mandado, me he disfrutado mucho leer algunas cosas que ponen muy interesantes. Las que me mandan ya entre ayer y hoy, ya solo contesto gracias por haberla mandado, pero las que me mandan antes, pues me da un poquito más de chance de poderles comentar y agregar algo, pero todas las estoy leyendo, aunque solo les conteste un poco parca, todas las estoy leyendo. Muchísimas gracias por mandarlo y pues invitarlos nada más a vivir esta Semana Santa. No es semana de pecadores, oí por ahí porque dice voy a hacer todo lo que sea porque es vacación, no, sino vivir santamente, aprovechar los días santos, el tríodo pascual, ya todos ustedes lo saben, ¿verdad? Aprovechar a vivir terminar la cuaresma y vivir la Semana Santa y vivir la Pascua también, que es el motivo pues de nuestra esperanza finalmente. Entonces nada, una invitación ahí van a todas las misas que puedan. Bueno, gracias Carmencita, te cedo la palabra. Sí, sí. Vénganse para acá. Aquí está, para que lo hagan. ¿Lo puedo tomar así? Sí, sí. Así muchísimas gracias a todos también. Yo también he estado ahí contestando un poquito los que me mandaron para Padre Salvador.
Perdonen también que solo les conteste gracias, 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 recibido, y se las estoy forwardeando. Dos avisos. La otra semana no hay clase. Pero aprovechen, porfa, porque va a haber retiro aquí en la parroquia, 3 días. Pueden venir lunes, martes o miércoles. Aprovechen a vivir este tiempo de gracia, ¿verdad? El trigo, gócenselo todo lo que más que puedan. Y nos reencontramos entonces el 8 de abril para darnos el abrazo de Pascua, de Felices Pascua. Es una fiesta grande, es una fiesta tan grande que dura 8 días. O sea, no se lo pierdan por nada del mundo, que estamos hechos para Dios. Hoy ha sido una maravilla, estamos hechos para Dios, y ese pincelazo que vamos a tener, ese que nos asomamos y vemos la gloria de Dios. Gócense el pregón pascual, es uno de mis eventos favoritos, así que altamente recomendado. Así que muchísimas gracias y nos vamos a despedir. Yo les voy a mandar el flyer ahorita, no se los había mandado porque si no se los saturo y no leemos nada. Entonces sí, te voy a mandar el primero el del retiro y luego el del trigo para que tengan los horarios de misas, porque como hay unas filiales y todo, o sea, se vale a ir a otro lado, no importa, pero lo importante es que vayan. Y que son los 3 días. Si se fijan en la liturgia, comienza el jueves, desvestimos el altar, el viernes en silencio solo se comulga, ahora ya se puede, antes, en mi época no se podía, no soy tan viejita, pero he estado viendo cambios, y luego el sábado de gloria con el gran pregón que se enciende en la luz, entonces no se lo pierdan, es una gran riqueza. Yo no puedo dejar de decirles que me fascina, me encanta, en mi parte, wow, bueno. Entonces nos vamos a despedir con el saludo del ángel y vamos a rezar el ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Gracias al Espíritu Santo. Ella eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo carne. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora de nuestra muerte. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que, conociendo por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los merecimientos de su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche. Feliz noche.